Muy buenas tardes, cordial saludo, me presento, mi nombre es Jaimer Andrés Prieto Cruz, estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas, actualmente inscrito al curso de diseño de base de datos. Em, Como tal, actualmente vivo en la ciudad de Villavicencio, trabajo en una institución de educación superior como analista de sistemas de información, soy tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información. En cuanto a la evolución histórica de las bases de datos, inicialmente nos remontaremos a la historia exactamente a 1884, en un principio donde se dio el origen a la máquina automática de perforación de tarjetas. Esta fue inventada por Hermann Ollerich. Una tarjeta perforada es una pieza que contiene información digital representada mediante la presencia o ausencia de agujeros en posiciones predeterminadas. Continuamos ya como tal a los años 60, eh, en donde surgieron varios avances, entre ellos el uso de la computadora, era mucho más accesible al público, también se popularizó el uso de CDs y se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y bases de datos jerárquicas. También se produjo la alianza entre IBM y American Airlines para el desarrollo del sistema operativo Sabre, el cual se encargaba de las transacciones e información sobre los pasajeros de la compañía. Más adelante, en 1961, se dio el Integrated Data Store, que se llevó a cabo por el desarrollo del IDS por Charles Beckman, que supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos conocido como un modelo de red. Este permitió la creación de un estándar en los sistemas de las bases de datos y gracias a la creación de lenguajes de sistemas de información. Posterior a ello, para 1970, se integró el concepto por Edgar Frank del modelo relacional a través de una publicación importante del documento donde se propuso un modelo de base de datos relacional, en su modelo el esquema de base de datos o la organización lógica. Se desconecta el almacenamiento de la información física y esto se convirtió en el principio de la norma para los sistemas de bases de datos. Ya más adelante, en 1976, se introduce el concepto de entidad-relación por Peter Chen, donde se propone un modelo de bases de datos nueva llamada entidad-relación o ER. Este modelo ha permitido a los diseñadores centrarse en la aplicación de los datos en lugar de la estructura de la tabla lógica. Continuaríamos al año 1980, donde se introdujo como tal el lenguaje SQL, el lenguaje de consulta estructurado, y se convirtió en un lenguaje estándar, ¿sí? Para las bases de datos. Ya como tal en 1990 se dio a conocer la tecnología de Microsoft Access y Excel. Los programas de la compañía marcaron el comienzo a las bases de datos orientadas a objetos. En 1993 se introdujo la World Wide Web a través de la compañía CERN, quien puso el software en un dominio público. A través de este software se facilitaron pues las consultas a las bases de datos. Y más adelante, ya en el año 2008, como tal, existió la versatilidad para combinar el estándar SQL con la accesibilidad que proporcionaba el Internet y se desarrolló MySQL. Para el 2010 se integran como tal los sistemas XML, las bases de datos de extensión de lenguaje, que formaban un subconjunto de bases de datos utilizados en un lenguaje XML que es abierto, legible para humanos y máquinas, es ampliamente usado. Y finalmente en la actualidad pues hay grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos como IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, el campo del Internet, la compañía que genera gran cantidad de información, es liderado por Google. Entonces, esto en cuanto a la evolución de las bases de datos. Continuaríamos hablando acerca de unos conceptos seleccionados. Estos son tarjetas perforadoras, primer ordenador digital de uso comercial, cintas magnéticas, la década de los 60 y sus grandes avances, la integración de la Data Store, el modelo relacional, modelo entidad-relación, lenguaje SQL, tecnología de Microsoft,
la publicación de la World Wide Web y la integración del MySQL, del lenguaje SQL con el Internet y los sistemas XML legibles por tanto como máquina como por el hombre. Entonces, en cuanto a tendencias, tenemos la tendencia de un mejor lenguaje de consulta y una tendencia a un cifrado homomórfico, ¿sí? También hablaremos acerca de un ejemplo de utilización de la base de datos. Este sería pues la información administrada por una institución de educación superior, donde seguramente pues almacenarían información con relación a los estudiantes, docentes, personal administrativo, y en el mapa conceptual ilustramos pues digamos el proceso, cómo sería administrada el motor de base de datos a través de un sistema de gestión de bases de datos y la administración de los diferentes usuarios. Como conclusiones, vemos que las bases de datos nos permiten agrupar y almacenar todos los datos de una organización o un proceso en un único lugar, facilitar que se compartan los datos entre diferentes miembros de la actividad, evitar redundancia y mejorar la organización de los datos. Muchas gracias por su atención.